doy la más cordial bienvenida al director del Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Leonardo. Buenas noches. Oye, dos temas, si quieres empezamos por trabajo, que es lo último que se publicó. Pues el IMSS reporta efectivamente que tenemos un comportamiento negativo en el empleo. ¿Qué lectura tienes, Luis Miguel? Eh, el año empezó mal. Normalmente enero es un mes donde hay incrementos importantes de empleo. Pongo el ejemplo, 2022 fueron 142,000 empleos en positivo. Ahora estamos con una cifra negativa de un poco más de 8,000 empleos. Mm. ¿Qué nos dice esto? Que mucho de este efecto que pudieran llamar como de espuma, de incorporación de trabajadores de plataformas digitales, se va diluyendo en el tiempo. Recordarás, en julio del año pasado se incorporó más de 1,300,000 trabajadores de plataformas digitales como parte de un esfuerzo importante, yo diría positivo, de formalizar. Conforme pasa el tiempo, nos vamos quedando con los empleos de plataformas digitales que realmente se parecen más a lo formal, Mm. por el número de trabajadas, por los ingresos que generan, y ese número son 139,000. Sí. Oye, porque normalmente diciembre nos habías explicado es mal mes, ¿no? Porque hay ajustes, cierre de ciclo, etcétera. Pero enero siempre pues, son nuevos planes, es la idea efectivamente que haya más. Y cuando veo el interanual, pues no tenemos ni 200,000 puestos de trabajo creados, Luis Miguel. 179,000, de hecho, en todo el año. 197,000 había visto, bueno, 179,000. Ahí están los datos. Es inquietante, ¿no? Totalmente. Y se complementa también con un dato al que le tenemos que empezar a poner más atención, es qué está pasando con patrones. Mm. Son 105, más bien, son 5,842 patrones menos en enero. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo estamos perdiendo empleo formal, sino algunos empresarios deciden que es una mejor estrategia quitarse de la lista de patrones formales en el IMSS. Mucho de lo que estamos viendo también llama la atención. La zona donde arrojó buenos datos el empleo está en el centro del país: Ciudad de México, Estado de México y Hidalgo. Mm. Y en sentido opuesto, tenemos, para variar, otra vez Campeche en el último lugar en lo que tiene que ver con porcentaje de empleos perdidos. Me sorprende un poco que aparece Sonora como si le hubieran cambiado ahora sí de lugar en el mapa. Mm. Aparece Sonora entre Campeche y Tabasco, entre los estados con peor desempeño en empleo formal, de acuerdo a las cifras del IMSS. De veras, sí. Leonardo. Sí, sí, Campeche y Tabasco habíamos visto una contracción importante del producto industrial, supongo que por los adeudos que tiene Pemex y otras cosas más. Bueno, pues ahí están los datos, tomo nota de lo que me dices de patrones. El asunto de la inflación, ¿cómo lo ves? Estaba viendo las tarifas autorizadas por el gobierno, nos crecieron pues casi al 6% y bueno, pues sí se notó el incremento del IEPS en varios de los productos. Pero en fin, ¿cómo lees la inflación general? 3,79, la subyacente 4,52, Luis Miguel. Mucho más delicado el tema de la subyacente, para quienes nos escuchan y para no seguir con un término técnico sin explicarlo. Subyacente es la inflación a la que le quitamos los precios más volátiles. En Estados Unidos a la subyacente le dicen el corazón de la inflación, Mm. o sea, es como la pechuga Ya. de, de- de la inflación. La variación son Eh, limones, jitomates, que van cambiando mucho, ¿no? sí, ¿qué nos dice el dato de la subyacente? Que la tendencia de crecimiento de los precios o de la inflación no cede. Había mucho morbo, me atrevo a decir, sobre de qué tamaño sería la cuesta de enero después de los paquetes de ingresos del gobierno, y claramente hay aspectos que están directamente relacionados. Cigarros y refrescos marcaron muy alto en la inflación del mes de enero. Ujú. Llama la atención en sentido contrario
hay un descenso importante en gas, que es de estos precios que pueden subir y bajar con relativa facilidad. 2.75 abajo, sí. Y tenemos boletos de avión. Tiene mucho que ver con que el periodo de comparación, que son fundamentalmente diciembre, vacaciones, es un momento de precios muy altos de los boletos de avión. Y ahora Y tenemos 36% abajo, sí. creo que con inflación le quita margen de maniobra para el Banco de México para bajar las tasas. Muy probablemente vayamos a ver una pausa que se prolonga. ¿Y por qué es relevante esto de que el Banco de México no puede bajar tasas? Porque uno de los renglones donde el gasto público está teniendo focos rojos es el costo del servicio financiero de la del el costo del servicio de la deuda del gobierno federal. Si las tasas no bajan, seguiremos en esta tendencia donde una octava parte más o menos del gasto total va solo a servicio de la deuda, Leonardo. Pero a lo mejor el jueves ya tenía el Banco de México pues claridad de cómo venía la inflación y dijeron mejor nos mantenemos, ¿no? Sí, a ver, tienen claridad desde hace 4 meses que la inflación dejó de bajar y empezó a repuntar. No es una sorpresa, hay una explicación para enero, que son los ajustes en el presupuesto 2026. Pero en general yo tengo la impresión que a, más o menos a finales del tercer trimestre del año pasado tocamos el piso en la inflación Ya. y estamos literalmente más con un repunte de la inflación no muy grave, pero Pero, suficientemente importante como para que la inflación vuelva a ser tema de conversación. oye, Me y pasa con los parece como trampolín de estos de ahora que están los Juegos Olímpicos de invierno. Yo recuerdo que en algún momento nos habían dicho que hacia finales de este año tendríamos efectivamente ya la convergencia en torno al 3%. Ahora entiendo que el Banco de México lo mandó al siguiente año, Luis Miguel. Totalmente. Y yo diría, con la inflación es probablemente el tema en el que contrasta más los números oficiales, las explicaciones de los expertos, con la vivencia de amas de casa, padres de familia, en los supermercados, en los tianguis, me atrevo a decir incluso en los servicios Sí. importantes como el servicios educativos o de salud. Sí, sí. Yo antes invitaba a desayunar a mi amigo Luis Miguel, ahora ya me duele el codo cada vez que tengo que pagar la cuenta. No, es broma, pero sí, sí se nota efectivamente en los servicios. Te mando un abrazo, director. Abrazo muy fuerte, Leonardo. Y yo te invito. Venga, gracias. Pausa, volvemos.